Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Mi nombre es Jessica Viator. Bienvenidos al fascinante mundo de la estadística. En este curso aprenderemos a analizar y comprender los datos a través de herramientas esenciales como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de distribución. Empezamos. Las medidas de tendencia central son valores que representan el punto alrededor del cual se agrupan los datos, como la media, la mediana y la moda. Las principales medidas de tendencia central es la media, aritmética o promedio, es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos. La mediana es un solo valor calculado a partir del conjunto de datos que mide la observación central de estos. La moda es aquel valor que más se repite en el conjunto de datos. Las medidas de dispersión indican qué tan dispersos o concentrados están los datos alrededor de las medidas de tendencia central, utilizando métricas como el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Su fórmula es máximo menos mínimo. La varianza es una forma de entender cuánto se dispersan o varían los datos alrededor de su media. La desviación estándar es una de las principales medidas estadísticas que intervienen en el cálculo de la muestra de una investigación y también es una medida de riesgo que utilizan los analistas, los gestores de cartera y los asesores. El coeficiente de variación nos permite comparar la dispersión de diferentes series de datos independientemente de sus unidades de medida para ver cuál es el más estable o tiene menos variación. Las medidas de distribución describen cómo los datos se distribuyen en diferentes categorías o intervalos, mostrando patrones, frecuencias o la forma de la distribución. Acá tenemos el cuartil, es el más utilizado, es una medida estadística que divide un conjunto de datos ordenados en 4 segmentos iguales. En este momento les voy a mostrar un ejemplo en donde estamos aplicando las medidas antes mencionadas. Empezamos. Hoy vamos a analizar un conjunto de datos desde 3 perspectivas fundamentales en estadística: las medidas de tendencia central, las medidas de distribución y las medidas de dispersión. Como podemos observar acá, ya tenemos una base de datos con relación al género, peso en libras y la edad de alumnos de 10 a 12 años. Como primer punto vamos a poder separar ambos géneros, el femenino con el masculino. Empezamos. Acá, como podemos observar, ya tenemos los datos del género femenino, en el cual empezaremos a realizar las medidas antes mencionadas. Comenzaremos identificando las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, que nos ayudarán a determinar valores representativos o típicos de nuestro conjunto de datos. Esto nos dará una idea del comportamiento general de los datos. Empezamos identificando la media. Para poder realizar la media vamos a utilizar el comando promedio y seleccionaremos la columna de peso en libras. Para la mediana utilizaremos el comando mediana y de la misma manera utilizaremos la columna B con relación al peso en libras. Con la moda utilizaremos el comando moda y vamos a seleccionar de la misma manera la columna B. Y como podemos observar, ya tenemos los 3 resultados de las medidas de tendencia central. Examinaremos también las medidas de dispersión, como el rango, la varianza y la desviación estándar, que nos indican qué tan dispersos o agrupados están los datos alrededor de su tendencia central. Estas medidas son esenciales para entender la variabilidad y consistencia de los datos. Empezamos
con el rango, pero para poder obtener el rango vamos a sacar cuál es el máximo de los datos y el mínimo. Para sacar el máximo de los datos vamos a utilizar el comando max y de la misma manera vamos a seleccionar la columna B y podemos observar acá. Con el mínimo vamos a utilizar el comando min y la columna B con relación al peso en libras. Ahora necesitamos sacar el rango. El rango es la diferencia del máximo con el mínimo y ya tenemos como resultado 53 del rango. Nos corresponde sacar la desviación estándar. En la desviación estándar vamos a utilizar el comando desvet.p y vamos a utilizar la columna B con relación al peso en libras y ya tenemos el resultado de la desviación estándar. La varianza, que es el resultado de la desviación estándar por el mismo resultado. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo obtenemos del resultado de la desviación estándar dividido la media, como podemos observar aquí. Y ya el resultado que obtenemos del coeficiente de variación lo representamos en porcentaje. También vamos a explorar las medidas de distribución, que describen cómo se distribuyen los datos a lo largo de diferentes categorías o rangos. Esto incluye la frecuencia con la que ciertos valores aparecen, lo que es clave para comprender patrones específicos dentro del conjunto. Acá vamos a sacar el resultado del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Para poder sacar los cuartiles, vamos a utilizar el comando cuartil.exe y utilizaremos la columna B del peso en libra de los alumnos, pero nos tenemos que percatar que en la fórmula ya de último debemos de colocar qué tipo de cuartil vamos a necesitar del dato, que en este caso es el cuartil 1. De la misma manera sacaremos el resultado del cuartil 2 con la única diferencia que vamos a sustituir el 1 por el 2 y de la misma manera vamos a realizar el cuartil 3, como podemos observar en pantalla. Y acá ya tenemos los resultados de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de distribución de los datos del género femenino. Ahora vamos a sacarlo del género masculino. En este caso vamos a aplicar la misma metodología que utilizamos anteriormente con relación a los comandos de las medidas. Acá ya las tenemos. Ya tenemos los resultados de las medidas del género masculino. Ahora necesitamos dar una explicación de qué se refieren los datos que ya obtuvimos. Para eso yo pasé los resultados en esta otra pestaña del género femenino y el masculino. Como podemos observar en pantalla, el género que tiene un mayor resultado es el género masculino. Entonces vamos a ir haciendo las comparaciones breves con relación a las medidas. Si podemos observar en la media, los hombres tienen un peso promedio ligeramente mayor que las mujeres, porque tiene 89.9 y las mujeres tienen 84.15. Eso nos quiere decir ese resultado. La mediana, los hombres tienen una mediana más alta con relación al peso, ¿verdad? De lo que nosotros queremos saber. La moda, los hombres tienen una moda de 88, mientras que las mujeres tienen 87. Eso quiere decir de que se repite dichos valores en la base de datos que tenemos.
Con relación al rango, el rango es el mismo para ambos géneros, que es 53, ya que los valores extremos son iguales, como podemos observar. La varianza de los hombres es mayor que de las mujeres. Eso indica que la dispersión del peso de los hombres es mucho mayor. El coeficiente de variación indica que los hombres tienen un coeficiente de variación más alto que las mujeres con relación al peso, ¿verdad? Aquí siempre nos vamos a basar del peso, que eso es lo que nosotros necesitamos saber. Y ya por último, con relación al cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, también podemos observar de que los rangos como tal de dichos cuartiles, los resultados del género masculino son mayores. Entonces, eso nos da la conclusión que de los datos que fueron analizados, el género masculino es el que tiene un mayor peso. Esa sería la conclusión. Y ese es el ejemplo de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de distribución. Entonces, esta fue la presentación acerca de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de distribución. Espero que les haya servido este contenido. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por la atención.